Saludos, soy Guido Valencia Aro, estudiante de tercer nivel de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy hablaremos del conflicto social y la exclusión jurídica. En Latinoamérica, durante los últimos años, el conflicto social se ha ido presentando cada vez más con momentos de violencia. Han llegado a ser realmente estallidos sociales. En Ecuador hemos vivido dos, en 2019 y hace poco, en junio del 2022. Pero, ¿por qué ocurren estos conflictos sociales y de dónde surgen y qué relación tienen con el campo jurídico? La exclusión jurídica está concebida como la condición por la cual las leyes de un país o de una región mantienen a los grupos sociales, que normalmente son numerosos, alejados de la construcción social del poder y del goce efectivo de sus derechos. Aunque las autoridades, las asambleas, los congresos escriben sendas leyes donde están detallados estos derechos, como por ejemplo la Constitución del 2008, en la realidad no hay un acceso efectivo para muchos grupos que son discriminados. La respuesta a esta exclusión social es la protesta social o el estallido social. Este estallido social a lo largo de los años se ha presentado, por ejemplo, en América Latina durante las guerras de la independencia de los años 1800 o a través de dictaduras militares a lo largo del siglo XX. Y actualmente, en el siglo XXI, se están presentando como una exigencia democrática y un reclamar el derecho de participación. El año 2019 particularmente se dieron varios momentos de estallido social en diferentes países, por ejemplo, en Ecuador y en Chile en octubre del 2019, luego en Colombia en noviembre del 2019 y también pasó en Brasil, en Venezuela, en Bolivia, en Cuba. La concurrencia de estas protestas sociales en Latinoamérica tuvieron varios puntos en común. Por ejemplo, rechazar paquetazos económicos neoliberales por el cambio de gobiernos de izquierda a derecha, exigencias en salud, educación, trabajo, vivienda ante el desempleo, falta de justicia social, reclamo de protección a indígenas y a líderes sociales, protección de la naturaleza, minería, petróleo, los incendios forestales provocados en Brasil o la deforestación de la selva amazónica, las fumigaciones en Colombia por el tema del narcotráfico, reclamos de libertad ciudadana en Cuba o en Venezuela, y de manera particular se ha visto a lo largo de este siglo XXI la influencia de las redes sociales que ha permitido que más personas de diferentes estratos, de diferentes situaciones, se junten y reclamen. Niñas, niños, mujeres, indígenas, campesinos, afros y demás. El conflicto social es inherente a cualquier grupo humano. Sucede en la familia, sucede en una ciudad, sucede en un país, sucede en el continente. Y tiene raíces sociológicas como por ejemplo, la Revolución Francesa de 1789 a 1799 desencadenó un proceso en el cual las grandes monarquías dejaron de ser quienes gobernaban y quería ser el pueblo el que lo hiciera. 50.000 personas se tomaron la Bastilla y cambiaron la forma de hacer poder. Sin embargo, los grupos de élite mantuvieron el poder, alejaron a la gente de las tomas de decisiones y de la justicia, y eso, al cabo de unos años, se volvió nuevamente un estallido social. El poder y las armas que siempre han estado de lado sirven para silenciar estos reclamos durante un tiempo, hasta que hay un nuevo estallido social, un círculo vicioso que se repite hasta hoy. En el fondo del conflicto también hay raíces ideológicas, es decir, las ideas de quienes gobiernan y las ideas de quienes están en la sociedad, en las mayorías o en las minorías que son excluidas. La independencia latinoamericana tuvo de fondo ideas surgidas en Francia, Estados Unidos, y crearon democracias incipientes, a excepción de Brasil, que se creó como una república federal. La anarquía inicial luego de las independencias se controlaba por el poder del gobernante de turno y ciertas ideas de progreso e inclusión, que han sido muy lentas a lo largo de los años. La libertad, igualdad y fraternidad proclamadas por la Revolución Francesa son hasta hoy una deuda permanente. En nuestro país choca la idea del liberalismo político, surgido de la ilustración de Francia e Inglaterra, con el liberalismo económico o neoliberalismo que es de origen anglosajón. Otra raíz ideológica del conflicto es el olvido de parte de quienes hacen las leyes
de incluir en la ecuación política las necesidades de las personas, de las grandes mayorías que son pobres, así como la necesidad de la equidad social y de atenderla. Esta explosión, el estallido, el conflicto social, se alimenta precisamente de este olvido, de este permanente alejar a las mayorías de las decisiones de la política, del poder y del acceso a la justicia. La recurrencia del conflicto social en Ecuador, 2019-2022, se debe en gran medida precisamente a esta permanente exclusión que el poder, los grupos de poder, hacen de la mayoría de la ciudadanía y de las exigencias que la ciudadanía tiene y de las necesidades que tiene. Si bien el poder es una herramienta en manos de muy pocos, un grupo de asambleístas, los ministros, el presidente y vicepresidente, este poder se debe democratizar para permitir la discusión, la priorización y la atención de las necesidades. La rendición de cuentas del poder debería servir como un mecanismo precisamente para democratizar la gobernanza. Al rendir cuentas al mandante que es del pueblo cada año, el pueblo puede exigir que al año siguiente las cosas se hagan de mejor manera, pero la rendición de cuentas ahora es una pantomima. Por otro lado, la legislación, los asambleístas, deben reconsiderar su rol como voceros realmente de las grandes mayorías, que son quienes votan para tenerlos en la asamblea durante 4 años. No deben prestarse al juego del poder, al servicio del poder, y menos aún al servicio de las élites que quieren mantener el poder. Sabemos que detrás del poder político siempre hay poder económico. Crear leyes desde la asamblea debería servir para incluir, para atender a las diferencias y no discriminar. Finalmente, los cuerpos legales deben adaptarse al juego social, permitiendo en todo momento la equidad, promoviéndola y, sobre todo, asegurar el acceso universal de toda la ciudadanía a su juicio justo, a su juicio ciego, que la justicia sea realmente un servicio para que la sociedad viva cada vez menos en conflicto y más en paz. Muchas gracias.